Bueno, muy bien. Excelente, buenos días a todos. Estamos por aquí nuevamente en el ciclo de ensamblado responsable, parte del programa de capacitación y certificación de talleres de Uniflex, con su programa UX Inside. Aquí, bueno, les saluda Álvaro Rodríguez, aquí a mi lado Alexander Peña. Somos Uniflex, fabricante alemán de todo lo que es máquina para ensamblado de mangueras. Y en el día de hoy vamos a hacer una nueva charla de este ciclo que nos ha traído muy buenas expectativas de los clientes, muy buenos comentarios. Y bueno, siguiendo con el espíritu de avanzar en lo que es el ciclo ensamblado responsable dentro de nuestra Latinoamérica. Bien. Bueno, hoy estamos en el módulo 5, prueba de ensambles. Mañana vamos a repetir esta charla grabada. La duración es de 30 minutos. Ustedes pueden ir haciendo las preguntas que crean necesarias ahí en el chat y al final nosotros las respondemos. Así que bueno, no se preocupen, vayan haciéndolas, evacuando las dudas que se le van generando en cualquier momento. Bien, como han visto, bueno, tuvimos ya varias ediciones, las introducciones, los módulos del 1 al 4, todas estas están colgadas en YouTube, nos pueden escribir a info.uniflex.de y nosotros les pasamos los links si no los encuentran. Y hoy tenemos el testeo, la prueba hidrostática sobre el ensamblado realizado en todos los pasos anteriores. Bien, proceso, vamos a esta rápida introducción. Proceso responsable de ensamble de mangueras. Tenemos que saber que hay un proceso que tiene varias etapas en el ensamble de las mangueras y cuanto más nos apliquemos a él, más responsable va a ser ese proceso y por ende un producto más seguro para nuestros clientes. El programa UX Inside nos permite capacitar a operarios nuevos, ya o algunos con experiencia que les interesa ayornarse, y también podemos tener la certificación de talleres con equipos de Uniflex para poder saber que sus máquinas están trabajando de manera correcta y bueno, bien calibradas y demás, con sus mantenimientos adecuados. ¿Y qué es lo que nos desvela? Es esto, lo que ven ahí, el matrimonio perfecto entre la manguera y el terminal. Esa conjunción de materiales que por sus distintas naturalezas llevan un proceso que hacen un acoplamiento perfecto. Y es lo que estuvimos viendo en estos días. ¿Por qué? ¿Y por qué nos interesa tanto esto? Porque queremos concientizar de los riesgos que es una manguera, de lo que estamos entregando a nuestro cliente. El riesgo que van a asumir esos usuarios, el riesgo personal y el material. El personal en cuanto a las quemaduras, los daños en los ojos, las heridas, los cortes profundos, infecciones por aceite hidráulico y hasta la muerte en esos operarios o personas que están relacionadas con el trabajo del equipo. Y el material, lo que muchas veces nos vienen a reclamar sobre la pérdida del aceite hidráulico, los daños al medio ambiente, la parada de la máquina inesperada, puede ser el incendio parcial o total de un equipo también. Entonces, a esto nos apuntamos, a concientizar al taller de ensamblado de mangueras a que estos riesgos existen y se lo estamos dando al cliente. Y al cliente ayudarlo a tomar conciencia que una manguera no es simplemente voy, abrocho y prenso un conjunto de partes y es suficiente. No, tenemos algo por detrás que está estudiado para minimizar todos estos riesgos que estamos hablando. Y bueno, aquí le doy la palabra a Alexander, que va a comenzar con el tema en profundidad. Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por acompañarnos y a lo largo de todos estos módulos, los introductorios y estos también. Ahora vamos a empezar con la prueba de ensambles, como decía Álvaro, la prueba hidrostática, que algunos también la conocen de esa forma. Si esta es una etapa que es requerida para atender ciertas normas internacionales. Y aquí ya escalamos un poco el mercado local y lo que hacemos es enfocarnos en esas normas internacionales que rigen tanto en Latinoamérica como en Europa, como en Estados Unidos, y que muchas veces las empresas transnacionales, llámense petroleras, mineras, metalúrgicas o industrias importantes, nos exigen a nosotros, a los ensambladores locales, que las cumplamos, ¿sí? Entonces,
Estas normas, ¿qué me certifican? Certifican la calidad de mi ensamble, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer una certificación que certifique la calidad de la manguera o la calidad del fitting, porque eso lo hace el fabricante, como lo explicamos en algunas preguntas en los módulos anteriores, con pruebas dinámicas, pruebas de abrasión, pruebas salinas o distintas otras pruebas, un abanico enorme de pruebas, pero lo que nosotros vamos a certificar es la calidad que tiene mi ensamblado. Aquí lo que cabe destacar es que todo eso que acaba de mencionar Alexander, obviamente se traduce en la calidad del producto. Cuanto menos calidad tiene ese producto, menos testeo tiene por detrás. Por eso siempre nuestra recomendación es por ir a marcas que han tenido todos estos pasos previos de forma responsable y una calidad adecuada. Obviamente, como sabrán, muchas veces eso se traduce en precio, pero tenemos que saber lo que estamos manipulando. Lo importante es preguntarle a ese proveedor qué pruebas se han realizado sobre estos materiales. Vamos a, antes de empezar propiamente con el entrenamiento, con la charla, vamos a hacer un caso de estudio que nos compartieron a nosotros un cliente. Obviamente no podemos comentarlo, pero sí el caso porque está bastante interesante, que fue en un parque eólico, ¿sí? En Latinoamérica, que justamente este parque eólico, como ustedes saben, tiene un circuito hidráulico interno para mover las aspas y distintos otros movimientos controlados que se realizan por una central hidráulica que está dentro de cada generador. Entonces, ellos tienen un calendario de cambio y de mantenimiento de ciertas piezas que ellos ya saben que son consumibles, y obviamente entre ellas están algunas mangueras hidráulicas, ¿sí? Entonces, un operario entrenado lo que hizo fue uno de estos días, y estaban pactados de que él tenía que subir al generador y hacer este cambio de mangueras. Él, como de costumbre, lo hizo, con su equipo de seguridad, obviamente, y él cambió, bueno, todas las mangueras que tenían que cambiarse, él las cambió, ¿sí? Las revisó, que no hubieran fugas, y bueno, para ya descender del generador, lo que él hizo fue encender la bomba, ¿sí? Para revisar, hacer el último chequeo de que no haya habido ninguna fuga, ni ningún equipo que esté en mal funcionamiento. Entonces, poco después, él justamente está revisando la máquina y una manguera se desacopla, ¿sí? Se desacopla la manguera, obviamente el sistema estaba cargado ya. Entonces, esta manguera, cuando se desacopla, impacta en el operario, en su rostro, ¿sí? Causándole daños en un ojo. Cabe recalcar que el operario no es que no tenía equipo de seguridad, lo tenía. Tenía lentes de seguridad, tenía una mascarilla inclusive, una careta, pero a pesar de eso, la manguera tenía tanta presión, porque era una manguera de alta presión justamente, que atravesó todo eso y le causó daño en un ojo. Entonces, obviamente, lo tuvieron que descender rápidamente del generador, lo llevaron prontamente a un centro de salud, lo intervinieron y lo tuvieron que operar. Entonces, ¿por qué contamos este caso? Porque este caso tuvo algunos resultados que son necesarios de que lo sepamos todos y que entendamos por qué es importante realizar una prueba de ensamble hidrostático. Porque primero, en este caso, lo que tuvimos fue un operario herido. Felizmente no fue una fatalidad, pero sí un operario herido que perdió la vista en un ojo, que no es algo menor. Tenemos un generador detenido, también tenemos una pérdida material, con todo lo económico que eso acarrea. Tenemos la ruptura, porque obviamente ya la empresa en ese momento no puede confiar en su proveedor local de mangueras, sino él simplemente tiene que buscar otro proveedor. Obviamente tenemos gastos legales. ¿Por qué? Porque el sindicato lo va a denunciar a la empresa y va a buscar un responsable, y para hacer todo este procedimiento legal vamos a tener gastos legales que no son menores. ¿Y cuál es el resultado final? La empresa, como ya no confía y tenemos todos estos problemas que se van sumando, va a buscar un nuevo proveedor, y lo más probable es que lo busque en su casa matriz, porque ellos ya confían en los proveedores de su casa matriz y ellos simplemente van a hacer eso. Entonces la inversión que está en el país local, lo que van a hacer es llevarlo nuevamente a estos países, que usualmente son europeos, americanos, para generar esa inversión en esos lugares. Esta situación yo la he escuchado en varias oportunidades. Quizá no son cientos de oportunidades, pero sí muchas veces hemos escuchado que empresas multinacionales que se establecen en ciertos mercados para hacer una inversión y para hacer un trabajo, se traen sus propias mangueras de origen porque no confían en las armadoras locales de mangueras. O quizá, no solo por un tema de costo, porque ahí quizás están pagando más la manguera,
pero sí por todo esto anterior. Y además, lo que más evalúan es el certificado con el cual vienen esas mangueras. Entonces, de ahí la importancia de tener personal calificado. Vamos a ver un video que nos muestra un poco más gráfico lo que hemos venido comentando, qué es lo que pasa cuando una manguera no solo se desacopla, sino siquiera fuga. Ahí vemos qué es lo que pasaría con una mano si esta mano está cerca de esta fuga. ¿Sí? No importa si tiene guantes o no tiene guantes, porque realmente las presiones con las que estamos trabajando en alta presión, el guante no hace ninguna protección ante el operario. ¿Sí? Entonces, por eso es importante siempre realizar estos cambios periódicos y no esperar hasta que la manguera fugue para realizar el cambio. Ahí vemos una comparativa. ¿Cuánto penetra 100 bares, 500 bares, 700 bares? Y son presiones, la verdad, bastante importantes que se ven en algunos sistemas. ¿Sí? Entonces, son cosas a tener muy en cuenta. Bien, bueno, este cuadro es bastante interesante para compararnos en distintos puntos de vista. ¿Por qué nos beneficia una prueba de un ensamble? Desde el punto de vista del fabricante, desde el punto de vista de un distribuidor que hace o no el ensamble y un taller de ensamble. Entonces, el fabricante de mangueras minimiza las fallas potenciales en las mangueras que tienen su nombre. O sea, su nombre va a tener menor cantidad de incidentes dentro de ese mercado. Por ende, mantiene la buena reputación en el mercado. Para los distribuidores, como distribuidor obviamente me va a interesar que la marca que distribuyo tenga esa buena reputación. Entonces, impulsa la satisfacción de los usuarios finales. Mantener su buena reputación en el mercado, también como lo dijimos anteriormente. Y el taller de ensamble, y quizá aquí son la mayoría de ustedes o no tanto, pero tenemos gran cantidad de talleres escuchándonos. Primero, verificar la calidad que el fabricante nos dice que tiene. O sea, yo estoy probando, poniendo a prueba a mi marca de mangueras, para poder elegir quizá la que más me interesa o la que más me da seguridad. Y la otra es transmitirle confianza, ofreciendo productos probados y certificados a nuestro cliente. ¿A qué cliente no le gustaría recibir con cada manguera un certificado sobre esa prueba de esa manguera en específico? ¿Y por qué no elegiría siempre a este proveedor de mangueras en vez de al que está en la esquina que no se lo hace? Entonces son diferentes diferenciadores y razones y beneficios por las cuales cada tipo de empresa se beneficia de tener un banco de prueba, de realizar simplemente una prueba hidrostática. Antes de empezar con el proceso en sí y las normas que vamos a ir revisando en esta charla, hay algunos puntos que hay que tener en cuenta que vendrían a ser, vamos a decir, las reglas del juego. La prueba debe ser realizada por un operario calificado. Entonces, entendemos por un operario calificado por alguien que recibe un entrenamiento, ya sea de fábrica o de alguna institución que esté capacitada para realizar justamente estos entrenamientos y capacitaciones, que él continuamente esté reafirmando estos conocimientos, porque como seres humanos nos podemos olvidar y también los conocimientos se van aumentando. Entonces, lo que yo aprendí quizás hace 5 años respecto a prueba hidrostática, a la realidad no se adecua tanto. Siguen siendo los mismos procedimientos, pero quizás algunas cosas han mejorado. Algo que yo tengo que tener también en cuenta, y un operario calificado lo sabe, es que este ensamble que yo voy a probar tiene que estar dentro de una cámara de prueba. ¿Sí? Una cámara de prueba que esté diseñada de que primero, si yo tengo algún evento de un accidente o algún desacoplamiento o alguna ruptura de manguera, esta cámara sea capaz de contener toda la energía y todo el fluido a presión que pueda pasar dentro de esa cámara. Los adaptadores que él va a utilizar, porque todos los bancos van a usar distintos tipos de adaptadores para llegar desde la bomba hasta la manguera, tienen que ser diseñados para alta presión. Y ahora vamos a hacer un video qué pasa cuando no uso adaptadores de alta presión adecuados a la prueba a la que voy a hacer. Se recomienda obviamente que las mangueras estén limpias. Lo vimos en el módulo pasado. ¿Qué pasa cuando un sistema hidráulico tiene contaminante? Bueno, los bancos de pruebas justamente ocupan bombas y un sistema hidráulico que es de extrema presión, porque podemos llegar hasta presiones de 1300 bares, que eso excede los 18.000 PSI. Entonces, una partícula de contaminante, si a 100 bares era dañina, a 1300 bares
es mucho más. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, es muy importante tener una manguera antes de probarla que esté limpia, ¿sí? Yo tengo que revisar siempre el fluido de prueba, porque capaz que mi manguera está limpia, pero mi fluido de prueba es el que está sucio y es el que causa el daño en los componentes del banco, pero también el contaminante de mi manguera que luego lo voy a entregar a mi cliente. En caso de multimarcas, y eso es algo que nos pregunta mucho, ¿qué pasa si yo como taller todavía tengo esta política de, bueno, el fitting de una marca, en la manguera de otra marca? ¿Qué puedo hacer para reducir los riesgos? Porque nosotros, como lo decimos, las normas nos exigen que no se tiene que mezclar, pero si una empresa quiere todavía reducir quizás un poco, quizás un ensayo hidrostático puede ayudar, ¿sí? No va a eliminar los riesgos, porque eso sería irresponsable en nuestra parte decirlo, pero sí puede reducirlo de una gran manera. Ahí, en este caso, lo que se va a reducir es ese desconocimiento que tenemos sobre el diámetro de prensado. Entonces, ese despunte fácilmente que se podría realizar por no conocer ese diámetro de prensado en caso de multimarcas, lo podríamos reducir testeándolo. Entonces, sabemos que por lo menos se hizo un ensamble adecuado a la presión de trabajo. Después quedan todas las otras variables, temperatura del aceite, queda el movimiento, todo lo que hace a algo extra al ensamble en sí. Después, bueno, en los bancos de prueba digitales, algo que nos preguntan mucho, en todo tipo de bancos en realidad es, ¿cómo calibro el banco? Porque obviamente como todo equipo que tiene un instrumento de medición tiene que ser calibrado según las normas internacionales. Bueno, lo que yo calibro es realmente el sensor electrónico, porque es ese el que toma los datos de la presión, lo traduce en lenguaje electrónico, vamos a decirlo, y con esta información yo puedo generar mi reporte de presión, que vamos a ver un ejemplo ahí cómo es que se hace este proceso. Importante, todos los bancos de prueba, la grande mayoría que vamos a ver en el mercado, vamos a ver que tienen paneles transparentes para que nosotros visualmente podamos ver si hay alguna fuga o hay algún incidente dentro de la cámara. Entonces estos paneles transparentes tienen que ser de un componente que sea de alto impacto, ¿sí? Generalmente se usa un policarbonato de alto impacto, que como todo componente de este tipo se considera un consumible. Entonces cada 5 años, según la norma europea, se recomiendan cambiar, ¿sí? Porque ahí nosotros aseguramos de que ese equipo, de que esa pieza, cuando llegue a algún evento, de algún accidente o algún desacoplamiento, pueda resistir el impacto sin astillarse y sin causar prejuicio al operario, que es algo muy importante. Y la caída de presión, esto es según también todas las normas lo comentan, tiene una tolerancia de un 3%. Entonces, si yo llego a una presión, por ejemplo, de 100 PSI, lo que puede tener una pérdida en ese tiempo de prueba puede ser un 3% aproximadamente. O sea, unos 3 PSI. Bien, tenemos otro video ilustrativo de qué es lo que pasa cuando yo puedo emplear un fitting, por ejemplo, ahí estos son de bronce, vamos a ver otro que es fundido, pero aplica también para otros tipos de adaptadores. ¿Qué es lo que pasa cuando yo empleo un adaptador de menos presión? Porque quizás quiero hacer la prueba a como dé lugar a pesar de no tener los adaptadores. Bueno, ahí se puede ver gráficamente cuáles son los riesgos que podemos incurrir al utilizar esta clase de adaptadores. Bien, las normas. Una pregunta continua que nos hacen. ¿Qué normas podemos cumplir o qué normas me hablan acerca de la prueba de los ensayos de presión hidrostática? Hay muchas, la verdad. Acá lo que fuimos poniendo, agregando, fue en orden de conocimiento, quizás que sean las más comerciales en el mercado latinoamericano, y la más común que hemos visto, y eso es a nivel mundial en realidad, es la ISO 1402, después tenemos la 7751 que trabaja en conjunto con esta, después tenemos una STM y SAE que son las americanas, y después, bueno, algunas otras, ahí por ejemplo ven algunas mangueras de frenos que también nos dicen cómo hacerle prueba. Importante. Al realizar una prueba de presión, yo ya tengo todo preparado, ya sé qué norma voy a seguir. Todas las normas, sin ninguna duda, siempre dicen en el primer paso, prueba hidrostática con un fluido hidráulico, ya sea agua, aceite u otro fluido, es necesario que se expulse todo el aire de la manguera, ¿sí? Y aquí lo importante es cuando veamos o cuando vayamos a comprar un banco de pruebas es cómo se purga el aire dentro de la manguera para ese equipo. Lo vamos a ver que no es un detalle menor. Entonces, como dice, otra norma nos dice que tiene que ser a través de una llave de purga. O sea, no puede ser permitido eso de que a veces dicen, no, aflójale un poco el tapón y vas viendo cuando ya salga todo el aire lo ajustas de nuevo.
No, tiene que ser por lo menos una llave de purga. Bien, brevemente vamos a hablar de una prueba aerostática que a veces también nos preguntan, que es cuando lo prueban con un gas, ya sea aire o gas nitrógeno. Se determina, es básicamente para determinar si hay fugas en la manguera o en el conjunto de mangueras. Usualmente se emplean mangueras de baja presión, ¿sí? Y lo que se hace simplemente se llena la manguera, todo el conjunto, con aire o con el gas nitrógeno y se sumerge bajo el agua por un tiempo determinado. Y lo que la persona va revisando, el operario va revisando si es que hay burbujas en el agua. Si hay burbujas, se determina de que pues, puede haber una fuga en el ensamble. Esa última norma no es muy usual en la hidráulica que estamos acostumbrados a ver. Exacto. Entonces, después tenemos, bueno, el plato fuerte, vamos a decir, el plato hondo de esta capacitación, que vendría a ser la norma 1402. Lo que me determina esta norma es cómo yo puedo determinar si un ensamble tiene fugas o no. Y si tiene fugas, ¿qué procedimientos puedo tener? La presión de prueba que determina el ensamble, la norma, la determina no con esta norma en particular, sino con la 7751, que ahora vamos a hacer una tabla de esta norma, que según la manguera va a darme ciertos parámetros de prueba que yo puedo emplear. La presión de prueba, que no es la presión de trabajo, vamos a definir cuáles son las diferencias entre estas dos presiones, no tiene que ser menor de 30 segundos ni mayor de 60. Si es menos de 30, podemos tener que esas tolerancias que dijimos no se lleguen a dar y que no tengamos una prueba realmente que nos determine si va a tener fugas o no, y si son más de 60 podemos comprometer la vida útil de la manguera. ¿Qué es lo que yo tengo que examinar? Fugas, grietas, distorsiones, irregularidades en el material, u otros signos de falla. Todos estos signos yo tengo que ir revisándolos y en el reporte tengo que ir comentándolos también. Aquí vemos, bueno, los ratios de prueba, como vemos ahí los señalamos. Para mangueras hidráulicas, para presiones de trabajo mayores a 10 bares, que toda la hidráulica prácticamente tenemos esas presiones, tenemos ratios de prueba, vendrían a ser el doble de la presión de trabajo, o sea, lo que me dice la manguera, si se muestra la manguera, o lo que yo marqué en el fitting, el doble de esa presión, y para ruptura tendría que ser un 4, ¿no? Esa es la presión de seguridad. En los talleres probamos la presión de prueba, no la presión de ruptura. Exacto. Entonces, tenemos, como ven acá en el gráfico, ya de una forma más gráfica, tenemos presión de prueba, que es esta de acá, la presión de trabajo, como ven, es menor, es la mitad, y la presión de ruptura, bueno, se acerca a los 4. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Todo esto que lo dijimos, bueno, ¿cómo yo lo puedo aterrizar al día a día? Por ejemplo, tengamos una manguera SAE 100R3, ¿sí? Un conocido por todos, norma de presión de trabajo de la manguera 5000 PSI. ¿Cuál sería mi presión de prueba? Bueno, muy fácil, el ratio me decía por 2, entonces mi presión de prueba serían 10.000 PSI. Tiempo de prueba. ¿Cuánto tiempo yo tengo que probarlo? La norma me decía entre 30 y 60 segundos. Por ejemplo, elegimos 45, a la mitad. Y después, tolerancia de caída de la presión. La presión no se va a mantener siempre a 10.000 PSI, ¿sí? Porque la manguera se expande, porque hay distintos otros componentes, sin contar la fuga, obviamente. Tenemos un 3%, entonces podríamos tolerar una caída de presión de 300 PSI, ¿sí? Entonces, con estos datos, yo puedo realizar mi ensayo. Ahora, luego que yo realizo mi ensayo, yo tengo que hacer un reporte de este ensayo para entregarlo a mi cliente. Entonces, lo interesante es que la norma no me dice a mí, ok, usa este formato. Lo que sí me dice es que yo puedo emplear distintos métodos, pero siempre con la maquinaria adecuada para hacer este reporte. Algo que también me comenta es que me dice, ok, en el reporte, si tú quieres cumplir la norma 1402, tienes que tener estos ítems. Una descripción de la manguera, qué método has empleado, las piezas, si tienes números de prueba, la fecha, y importante, lo último, la fecha de calibración del instrumento medidor. Yo siempre tengo que en un reporte poner la fecha de calibración que yo hice de mi presostato o de mi manómetro, siempre tengo que especificarlo. Acá tenemos un ejemplo de los certificados que hacemos con Uniflex, y como pueden ver acá, importante, quién es nuestro cliente, qué objeto yo probé, y acá como ven, la fecha de calibración y la fecha de prueba, y del operario. Tenemos una gráfica y la tabla de datos. Vamos a hacer un video que ejemplifica un poco lo que venimos conversando. Bueno, ahí este es un banco Uniflex, obviamente. Acá tenemos cómo sacamos el aire de la manguera. Todos nuestros bancos tienen su lugar de purga diseñado dentro del equipo. Después podemos regular la presión hasta esos 1300 bar de forma estándar
podemos llegar a más, eso lo podemos adaptar. Tenemos la manera de certificar la prueba realizada para poder entregar de forma digital o de forma impresa, firmada a nuestro cliente con dicha manguera. Con otros elementos que vamos a ver quizá en otros módulos, cómo atar ese reporte a esa manguera, con ese número de parte, con ese número de manguera a este reporte. Fácil, sencillo y es realmente muy versátil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar en un banco de prueba? Primero que nada, la seguridad. Los bancos Uniflex, cuando vos abrís el banco de pruebas, instantáneamente se pierde la presión. Entonces, eso es una cualidad indispensable para los bancos. Que cumplan las normas de testeo, obviamente. ¿Para qué queremos un banco? Y es para cumplir las normas. Tenemos que hacer que ellos se apliquen a la norma para que sean efectivos. Permita trabajar con ensambles de distintos diámetros. Correcto, sí, que me permita trabajar con todos los trabajos que vienen a nuestro taller. La versatilidad, los reportes digitales para poder enviárselos a nuestro cliente o poder firmarlos, imprimirlos allí. Y el soporte técnico adecuado. Nosotros, por suerte, tenemos aquí en nuestra Latinoamérica el soporte en idioma español, tanto como para poner en marcha, como para después en la vida útil del equipo poder ser un medio de consulta. Y bueno, y otras soluciones que encontramos en el mercado que nos gustaría puntualizar, qué es lo que no tenemos que tener en nuestro banco de prueba, por ejemplo. Ahí vemos los bancos de la izquierda y bueno, no tenemos la recirculación del medio de prueba, por ende tenemos que tirar más al medio ambiente o encargarnos de un desecho de mayor volumen en una mina, porque no lo podemos tirar a la alcantarilla, obviamente. Después ahí encontramos algo curioso haciendo esta capacitación, que en ese banco nos recomiendan poner una goma o una lona sobre el ensamble. No sé, que queremos pensar que el banco también es adecuado sin el uso de esta goma por seguridad. Nuestro banco no necesita este implemento. Después lo otro, este banco no presenta una válvula de fuga del aire, entonces tenemos que adecuar algo al sistema, en nuestro banco sí. Después, bueno, en las máquinas, en las herramientas manuales que vemos al medio, obviamente es mucho tiempo el de prueba y no vemos ningún tipo de seguridad en él. Arriba a la derecha, ese banco no presenta ningún tipo de seguridad en su tapa. Podemos trabajar con la tapa abierta que el operario va a estar expuesto. No debemos permitir que eso pase porque los operarios somos personas y podemos olvidarnos de cerrar la tapa. Y en el de abajo, a la izquierda, lo que vemos es que no se recircula el medio de prueba, entonces tenemos que estar descartando ese medio de prueba que quizás es contaminante a simple paso del fluido. Entonces tenemos aceite dentro que viene con la manguera, tenemos residuo de goma en ese medio de prueba. Entonces es interesante que no se descarte así nomás. Bien. Bueno, para ir cerrando esta breve charla, medidas de seguridad en primer lugar, guantes de trabajo, lentes de seguridad. Por más que tengamos un equipo que sea seguro, nunca está de más que el operario tenga su equipo de seguridad personal. Tenemos que tener obviamente una máquina adecuada, porque las presiones a las que trabajamos son muy altas, como lo hemos explicado, y pues tenemos que tener una máquina que sea adecuada, que me permita llegar a esa presión, pero de una manera segura también. Obviamente, antes de yo realizar cualquier prueba o cualquier uso de cualquier máquina, yo tengo que revisar su estado general, pero en particular de las máquinas probadoras, yo tengo que revisar el estado del fluido, ¿sí? Si el fluido tiene un olor que quizás no es el más adecuado porque se emplea agua y el agua se puede podrir después de un tiempo, pues tengo que también programar ese cambio, como lo recomienda el manual. Como lo veíamos también, los adaptadores, yo tengo en algunos bancos de prueba Uniflex, algunos usan sistema Econos, que no es necesario los adaptadores, pero en algunos sí se necesitan. Entonces, la idea es que yo siempre use la menor cantidad posible, porque si uso más adaptadores, tengo mayores puntos de posibles fugas, y la idea es tener lo menor posible. Luego, obviamente, tengo que conocer, como decía, la norma,
cuál es mi tiempo de prueba y a qué presión de prueba yo voy a llegar. No es que simplemente un operario conecta una manguera, le da una presión que se le ocurre en el momento, el tiempo que se le ocurre y la entrega, sino es cumplir la norma en el tiempo y en la presión. Mangueras largas y de gran diámetro se recomienda rellenarlas por una cuestión de tiempo, porque los bancos son de alta presión, pero de bajo caudal, y la idea siempre es revisar, como lo decíamos, es algo muy importante, la ausencia de burbujas de aire antes de iniciar la prueba, ¿sí? Es algo importantísimo. Bien, excelente. Bueno, nuevamente ahí cumpliendo con los 30 minutos para no robarles mucho tiempo en este día, en estos días complejos. Agradecerles que estén por aquí. Ahora vamos a ir a las preguntas. Acá con Federico, que quizá lo conozcan también, que está por aquí atrás, nos acerca las preguntas para poder atenderlas. Aquí una pregunta nos dice, ¿dónde conseguimos el medio de prueba? Claro, quizá no lo mencionamos, pero en nuestro medio de prueba es 95% de agua, 5% de un anticorrosivo que va con el equipo. Ese anticorrosivo en algunos mercados se consigue y otros no conocemos que lo hayan conseguido. Uniflex siempre lo tiene disponible y bueno, es un consumible que hay que tener en cuenta para la vida útil del equipo o para su utilización. Bien, acá me preguntan, ¿el largo de la manguera no limita la presión de prueba en el banco? No, lo único que limita, bueno, es un poco el tiempo de llenado. Como lo decíamos en la última diapositiva que decíamos, se resume mangueras largas o mangueras de gran diámetro, por ejemplo 2, 3, 4 pulgadas, si queremos probar alguna industrial. Lo que se recomienda ahí es prellenarla, porque con el banco de prueba conectado lo podemos hacer, sí, va a tomar mucho tiempo, esa es la única negativa, pero se puede hacer sin problema. Podemos probar una manguera de 1 metro de largo como de 10 o 20 metros de largo en el banco, no hay ningún problema. Bien. ¿Cada cuánto se cambia el medio de prueba? Bueno, eso va a depender bastante de cómo almacenes la manguera, cómo cortes la manguera y si la limpias antes o no de hacerle el ensayo. Entonces, mayor suciedad va a ensuciar más el medio de prueba, que es el que se recicla, se filtra y se vuelve a usar. Entonces, más cuidamos la limpieza, menos tiempo es. Por lo general decimos que son 6 meses. Eso puede ser un buen promedio. 6 meses ese medio de prueba que en un banco chico son unos 30 y algo de litros, 32 litros, y en un banco grande son unos 100 litros. ¿Cuánto dura la calibración? Me parece que es calibración del banco de prueba. Generalmente el promedio que se trabaja es 1 año. No es que el banco después de 1 año se va a descalibrar, sino que según normas internacionales yo cada año tengo que recertificar los instrumentos de medición. Entonces es un proceso que yo lo puedo llevar localmente con algún laboratorio de calibración, ¿sí? Que atienda normas internacionales que en cada país hay, y simplemente llevarle el manómetro o el sensor de presión digital en caso de ser electrónico, y que ellos lo revisen y certifiquen que ese banco, que ese sensor todavía está calibrado, ¿sí? Que todavía los valores que me muestran son los valores reales. Entonces ellos me dan un certificado y con ese certificado yo puedo certificar que por 1 año más el banco de prueba está calibrado. Bien, aquí William nos pregunta si existe algún ente que pueda certificar para realizar pruebas. William, ahí voy a tratar de interpretar la pregunta. Nosotros podemos certificar que tu operario sabe usar el banco y que el banco está funcionando correctamente para poder emitir un certificado válido. Lo podemos hacer, podemos recertificar también los instrumentos que usa el banco. Por lo general, la recertificación de los instrumentos que usa el banco se hacen localmente. ¿Por qué? Porque se tienen que sacar del banco, mandar a ese ente, se recertifican y se vuelven a colocar. Si nos lo mandan a nosotros, se eleva el costo, más que nada en logística. Entonces quizá es más adecuado hacerlo localmente. Pero bueno, nosotros podemos certificar que la prueba que se está realizando es correcta, ¿por qué no? Acá me preguntan si el aceite emulsionable sirve para probar. Tendríamos que ver la ficha técnica de la máquina. Al menos podemos hablar de las máquinas Uniflex. Te diría que no es recomendable porque es más que nada por un tema de compatibilidad del fluido con los sellos de la bomba. Entonces,
como los sellos están diseñados justamente para tener cierto fluido que está combinado con agua, si tú le pones otro componente puede que no sea compatible y simplemente lo que empieces a hacer a degradar los sellos y puedas tener una fuga en la bomba, lo cual es bastante costoso, mucho más costoso de reparar o de cambiar si es que la bomba llega a dañarse. Entonces, al menos en los bancos de prueba Uniflex no se puede usar, solamente se puede emplear agua con el fluido que nosotros damos, que es el EM10, que es un fluido que justamente está diseñado para los sellos que tienen las bombas de los bancos de prueba. Ahí cabe destacar que si ustedes se consiguen al representante de esa marca, de ese fluido localmente y lo tiene disponible, obviamente que lo recomendamos. Y si no, bueno, nosotros siempre lo tenemos para proveer y también nuestros distribuidores. Aquí nos pregunta, ¿un banco analógico se puede modificar para graficar? Correcto. Nosotros tenemos un kit de certificación para cualquier banco de pruebas, tanto de Uniflex como de la competencia. Si es un banco Uniflex, lo bueno es que te viene pronto para ya intercambiar ciertas piezas y transformarlo a digital o a certificador. En realidad, nuestro kit de certificación y los bancos tradicionales de certificación de talleres son bancos que no es que la parte digital mande a la parte analógica, sino que simplemente hacen un monitoreo de lo que está haciendo el banco y lo certifica. Entonces, puede ser nuestro banco, puede ser de la competencia también. Bien, acá tenemos otra pregunta. En realizar la misma prueba en la manguera reiteradas veces. O sea, una misma manguera realizo múltiples pruebas de presión. ¿Se puede afectar su vida útil? Sí. Porque como decíamos, la norma lo que me dice es que yo tengo que llegar al doble la presión de trabajo, bueno, recomendable al menos, por un tiempo de máximo 60 segundos. Supongamos que nosotros hacemos solo de 30, pero le hacemos 3 pruebas. Entonces, si yo sumo 30, 30 y 30, voy a tener 1 minuto y medio. Entonces, ya excedí el minuto de prueba. Entonces, sí, voy a reducir su vida útil. Sí, es eso. Bien, bien. Bueno, acá tenemos otra. ¿Qué tan difícil es usar un banco de pruebas? Y es bastante sencillo, realmente. Nosotros tenemos la manguera, la conectamos al banco, ahí tenemos adaptadores o no, eso lo pueden ver y según el banco que tengan. Se llena la manguera, se espera que se purgue ese aire, se cierra la cámara para poder generar la presión, si no, no se genera. La llevamos y la graduamos la presión a la presión de trabajo de esa manguera. Cuando estamos en la presión, comenzamos la certificación, se certifica y se termina la prueba en esos entre 30 y 60 segundos, se emite ese certificado y se puede entregar al cliente en el mismo momento. Puede ser impreso, puede ser enviado digitalmente. Sí, acá me hacen otra pregunta. La presión de caída correspondiente al 3% será la expansión volumétrica de la manguera. Exactamente. Se debe principalmente a eso, no es obviamente el único razón, pero es la principal. Si tenemos alguna fuga en la manguera, simplemente ese 3% no se va a cumplir y vamos a ver que tenemos una caída mucho más alta. Entonces ahí así podemos buscar una fuga ya sea en los adaptadores o en la misma manguera, en el mismo ensamble. Y ese 3% también atiende a los otros componentes del banco de pruebas. No se olviden que no es solo la manguera la que está en el sistema o en el circuito. Entonces, damos ese 3% porque tenemos ese margen. Bien, acá nos preguntan sobre el certificado. ¿Qué tan personalizable es? Bueno, puede salir ese certificado en el kit o en los bancos Uniflex, puede salir con el logo de la empresa que está haciendo la certificación, en ese caso el taller. ¿Por qué? Porque acompaña el marketing de la empresa. El logo, el teléfono, números de parte, se puede atar una base de datos específicamente del cliente. Es bien flexible, pero es un certificado, tiene partes que no te permite cambiar. Después, el tiempo de la prueba total, nos comentan, bueno, eso va a depender un poco de la manguera, del diámetro, del largo, y si hagamos algunos pasos previos, como rellenar la manguera o no, va a depender. Más allá de ese minuto que tiene la prueba, va a variar.
podemos decir que la prueba total en general te lleva 2 minutos, 3 minutos, no es más que eso entre colocarla y terminar la prueba. Bien. Aquí tenemos otra pregunta que nos comentan, ¿los adaptadores que no llegan en el kit deben ser inoxidables? Sí, se recomiendan que sean inoxidables y de alta presión. Bueno, inoxidables son un poquito más caros, pero de alta presión por lo menos, sí. Y luego nos dice, ¿a qué te refieres con la vida útil inflexible? Bueno, eso lo revisamos en algunos módulos anteriores, pero básicamente, como lo comentamos, es que el flexible tiene una vida útil, ya sea en la manguera como tal, tiene 4 años de almacenaje, después tenemos 6 años de vida útil. Entonces, esa manguera que yo, por ejemplo, la almacené 4 años, yo luego la prensé con el terminal y la coloqué en una máquina. Entonces, en la máquina colocada puede estar máximo 6 años. Entonces, en total yo tendría, desde que fabriqué la manguera, ¿sí? Sobre el rollo de manguera, hasta que yo lo saqué de esa manguera y ya ensamblada de la máquina, tendría 10 años más o menos. Entonces, eso sería la vida útil completa de la manguera. Sí, no hay ningún incidente que tengamos que comentarlo. Sí. En realidad lo que vamos es a que cuando uno prueba la manguera a 2 veces la presión de trabajo, está generando una exigencia en la manguera, pero está representando lo que va a sufrir la manguera en campo. Entonces, por ende, ya está en uso. Y en uso quiere decir reducir la vida útil. Entonces, si nos pasamos de lo que dice la norma, y bueno, vamos a reducirla un poco más. ¿Cuánto? Es muy difícil de explicarlo. Lo que decimos es que una prueba es suficiente para el objetivo que queremos, que es certificar el ensamble. No deberíamos de seguirla probando N veces a la misma manguera porque no tendría sentido, porque la estamos pasando de la presión de trabajo, perdón. Bien, bueno, por aquí no tengo más consultas. A ver si viene, con qué tipo de rosca se sugiere probar. Por presión fundamentalmente. Tipos de rosca, Alex, en realidad es lo que vos tengas. Vos tenés, vamos de nuevo, vos tenés un acople en el banco de pruebas y una manguera que tiene una rosca que esa no la podemos cambiar. Nuestro banco tiene un sistema de STECO de enganche rápido, de acople rápido. Entonces, lo que vamos a necesitar es una rosca, lo que vamos a necesitar es una rosca que trabaje entre la manguera y el STECO. Entonces, allí recomendamos la que se necesite, no hay una rosca recomendada. Eso ya pasa por los fabricantes de la maquinaria, en realidad, porque cuando ellos eligen las roscas, por lo que tengo entendido, es para presiones muy altas, generalmente se usan los cara plana, los ORF, pero para algunas presiones que no son tan altas, pero igual son importantes, son en muchos equipos mineros, la JIC. Entonces, es según el equipo que tengas. Generalmente lo que se hace es simplemente nos traen una muestra de manguera y, por ejemplo, tiene los dos terminales son JIC. Entonces yo lo fabrico a JIC. Y cuando los tengo que probar, tengo que poner adaptador justamente del STECO al JIC, ¿no? Entonces es básicamente eso. Sí, ahí la experiencia te va a ganar tiempos ahí, y creo que ahí es. Cada mercado es casi distinto, y el universo de acoples es inmenso. Dice, ¿la certificación de la manguera se hace sobre la manguera del cliente o hay que realizar otra? Sin duda alguna se hace sobre la manguera del cliente que le estás entregando al cliente. Y el cliente se queda tranquilo que ve un certificado con un número y ve su manguera marcada con el mismo número. Entonces, está aprobado ese ensamble. También, si vos querés poner a prueba distintos proveedores de mangueras, si querés hacer tus pruebas sobre ellos, también lo podés hacer y bueno, y ahí vas a sacar tus conclusiones después de tener los resultados. Es recomendable usar acoples rápidos para hacer pruebas. Si los acoples rápidos son de alta presión, sí los recomendamos. Si no, te diríamos que no. Acá dice, cuando hacen mangueras a producción, o sea, mucha cantidad, ¿existe algún sistema de automatización? Sí, sí existe. Como lo comentábamos antes, y Álvaro lo venía diciendo, en los bancos de prueba, vamos a decir, de gama media, tenemos el sistema STECO, que es un adaptador bastante rápido de instalar.
pero tenemos a uno que es aún mucho más rápido, que es el sistema de conos, que eso lo usamos para los equipos que ya son de alta producción, cuando tenemos que hacer probar muchas mangueras a la vez, a una misma presión. Entonces, para esos sistemas sí tenemos un sistema de conos que no usa ningún tipo de adaptador, simplemente colocamos la manguera como está, como la ensamblamos, en el banco y ajustamos los dos conos de alta presión y se hace la prueba de presión. Entonces es un sistema mucho más rápido, pero obviamente el precio y el tamaño de la máquina es mucho más importante porque son diseñados para fábricas que trabajan con un gran volumen de mangueras, de producción de mangueras. Ahí lo que podés es contactarnos, decirnos qué volúmenes te interesan y ahí te brindamos una solución o varias soluciones para que tú puedas elegir en base a la inversión del proyecto. Exacto. Bien, aquí tenemos otra consulta que nos dice, según la norma de prueba, es el doble de la presión de la manguera por no máximo de 30 segundos, según la norma europea EN 853. Sí, correcto, Gesildo. Esa es otra norma, es una norma europea, lo que ellos hacen es máximo 30 segundos. Lo que nosotros revisamos aquí fue la norma internacional, la ISO, que era la 1402, que nos da un rango de 30 a 60. Entonces, son normas complementarias, pero que no quiere decir que una anula a la otra, sino que simplemente esta fue diseñada para las mangueras que cumplan la norma EN 853. La ISO fue creada para todas las mangueras. Entonces, según las mangueras que tú tengas en tu taller, puedes decir qué norma quieres aplicar. Y muchas veces nos ceñimos a lo que nos pide el cliente. Si el cliente quiere cumplir la norma EN853 o la ISO, simplemente vamos a darle lo que el cliente necesita para su necesidad. Y bueno, y los certificados de los bancos Uniflex van a poder mencionar la norma a la cual aplican. Bien, excelente. Bueno, no tenemos más preguntas por aquí. Agradecerles mucho el tiempo. Si se la perdieron o entraron tarde hoy, mañana se repite a la misma hora, en el mismo link. Pueden venir, con mucho gusto los esperamos. Pueden pasarle los links a quien estén relacionados en el tema. Y posteriormente lo vamos a colgar en YouTube para que lo puedan ver en cualquier momento del día. Les agradecemos mucho el tiempo, como siempre, y la disposición. Esperemos verlos pronto de forma presencial, así que estamos en contacto por cualquier consulta, infobula@uniflex.de. Mucho gusto para respondernos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y deseamos una buena jornada. Que estén muy bien, se cuidan todos.